Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Próximos a cumplir los 300 días de Donald Trump como presidente en Estados Unidos y en la antesala de la quinta ronda renegociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tendrá lugar en la Ciudad de México del 15 al 21 de noviembre, es que Vértice Internacional analiza la llegada de la furia populista y nativista en Estados Unidos, las principales acciones que ha tomado Donald Trump en materia de política exterior, así como las relaciones tan demeritadas con México y el posible naufragio del llamado Telecán. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y también les presentamos entrevistas relacionadas en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994, fecha a partir de la cual México, Canadá y Estados Unidos fueron eliminando gradualmente diversas barreras con miras a tener una integración regional. Sin embargo, 23 años después, el 18 de mayo de 2017, el presidente Donald Trump notificó formalmente al Congreso de Estados Unidos su decisión de renegociar el pacto comercial, abriendo un periodo de consultas de 90 días antes de iniciar el diálogo con los socios de ese pacto. Con ello, del 16 al 20 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Washington la primera ronda de negociaciones para la modernización del Telecán, a fin de avanzar en la elaboración de textos y proporcionar comentarios o propuestas alternativas a dicho mecanismo. Del 1 al 5 de septiembre, la Ciudad de México albergó la segunda ronda de negociaciones, donde más de 20 grupos de trabajo, compuestos por expertos comerciales y funcionarios técnicos, sesionaron para discutir e intercambiar ideas sobre acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, entre otros temas. Los tres países continuaron la tercera ronda de negociaciones en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre, obteniendo progresos importantes en la actualización, mas no en la modificación del texto, pues se abordaron asuntos en donde prácticamente no hay diferencias operativas y de reglamentación. La cuarta ronda de negociaciones tuvo lugar en Arlington, Virginia, Estados Unidos, del 11 al 17 de octubre, donde los grupos de trabajo concluyeron acuerdos sustantivos en el capítulo de pequeñas y medianas empresas, así como en el de competencia, logrando además avances en materias relativas a aduanas, comercio digital, buenas prácticas regulatorias y algunos anexos sectoriales. Del 17 al 21 de noviembre de 2017, la quinta ronda de negociaciones con sede en la Ciudad de México fue convocada para analizar lo relativo a textiles, temas laborales, servicios y propiedad intelectual en el Telecán. Tras la aprobación del presupuesto fiscal 2018 y de la promesa de Donald Trump de concretar la reforma tributaria que permita los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos, es que cobra importancia y relevancia la trama rusa y la intencionalidad política de poner al desnudo la posible intervención o interferencia de Vladimir Putin en las elecciones que tuvieron lugar el año pasado en la Unión Americana. Estas elecciones que cambiaron el curso de la historia con la revuelta blanca que permitió la llegada de la furia populista, nativista y proteccionista en la Unión Americana, junto con su carácter supremacista y credo antiglobalizador. Silvia, se cumple un año de haber elegido a Donald Trump en Estados Unidos como presidente de la Unión Americana. Esto fue un giro sorpresivo para la política internacional y un retroceso para el mundo liberal. Bueno, este es precisamente un momento de profundas transformaciones en los escenarios domésticos y por lo tanto en el escenario internacional. Si hablamos de un retroceso en términos de un escenario liberal y otro conservador, me atrevería a decir que es la sociedad estadounidense la primera que está profundamente dividida en estos dos sectores, ¿no? Parece ser que al interior de ese país ha desaparecido esta posibilidad de que hubiera moderados, es decir, ciudadanos que plantearan que podían ser liberales y un tanto conservadores en relación a diferentes temas. Por ejemplo, ser liberales en política, pero ser conservadores cuando se hablaba de temas, por ejemplo, como la familia.
Entonces, tenemos que ser extremadamente cuidadosos para extrapolar esta división profunda de la sociedad estadounidense al escenario global. Vladimir Putin ha logrado en este sentido, ¿verdad? En un primer momento tratar de congraciarse y tener una alianza con Donald Trump, pero ahora de mantener a la expectativa a la opinión pública de los Estados Unidos entre qué tanto intervino o no. Creo que Vladimir Putin sí tiene una visión estratégica. Desde luego ha sido un año turbulento. Quizás no ha sido todo lo malo que se pudo haber imaginado en la noche, en la madrugada del 9 de noviembre del año pasado, cuando nos despertamos con la noticia que había ganado en votos electorales la elección, pensando en todas sus promesas, específicamente aquellas lesivas para México, como el muro fronterizo, la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos en un proceso de renegociación del Telecán, y hay una clara amenaza de posible salida de Estados Unidos del instrumento, pero llevamos 4 rondas de negociación. Es un proceso que va avanzando, pasó un año, no concluyó con el Telecán. En el caso del muro fronterizo, por ahí se habla de que están construyendo ciertos prototipos hacia el muro, sin embargo ha enfrentado y enfrentará en el futuro reticencia para la aprobación de ese presupuesto, no solo en el Congreso, sino también batallas legales por parte de actores locales, asociaciones civiles, porque pues, significará meterse en muchos problemas. Ha sido un año difícil para el presidente Trump, que tiene que buscar efectivamente alguna victoria. Pues en realidad a su electorado no le ha podido dar muchas victorias más allá de algunas órdenes ejecutivas que ha firmado. Sin embargo, una victoria legislativa en el Congreso, que su partido lo apoye, no se ha dado, no se ve con algunos, en el futuro cercano al menos, se ve con dificultad. Y por supuesto, pues ya se ve además con cara a las elecciones intermedias del año que entra, que evidentemente el Tratado de Libre Comercio pues será una importante área que se buscará dentro de la misma campaña y que los republicanos tendrán que evaluar también en este sentido. Donald Trump ha hecho todo lo posible para desfundar el legado de Barack Obama. Sin embargo, ha encontrado sus mayores obstáculos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el Obamacare, una pieza de arquitectura sanitaria que busca ser anulada en segmentos pequeños mediante decretos presidenciales que logren desfundar el proyecto político y económico más importante del expresidente afroamericano. Asimismo, Trump eliminó las restricciones de venta de armamento impuestas por su antecesor y mostró interés renovado de defender la segunda enmienda constitucional que reconoce el derecho del pueblo estadounidense de portar y poseer armas. No perdamos de vista sus vínculos directos con la Asociación Nacional del Rifle, el mayor grupo de presión a favor de la posesión de armas en Estados Unidos. Ha sido una administración de muchos contrastes. Ha tenido muchos problemas él para mantener su programa de gobierno. Algunos fracasos en el Congreso, especialmente el intento por deshabilitar lo que es la ley de salud asequible, el conocido Obamacare, que ha sido una de sus propuestas de campaña esenciales, el quitar el Obamacare debido a que, de acuerdo con su perspectiva como presidente y entonces como candidato, pues ha contribuido al aumento de tarifas, sobre todo en los seguros premium para salud de los estadounidenses. Y bueno, él incluso ha llamado que es un desastre esta ley, por lo que ha habido varios intentos ya en el Congreso estadounidense de quitar esta ley, de votar en contra de la ley. Sin embargo, el Partido Republicano ha mostrado que no hay una unidad total en su partido, en su bancada, por lo que incluso algunos senadores republicanos y representantes republicanos han estado en contra de las propuestas para terminar esta ley. En cuanto a Obamacare, creo que ese podría ser el fracaso más estrepitoso de Donald Trump en lo que lleva en su primer año de gobierno,
¿Por qué? Porque se trata de una política en la que no es Donald Trump contra el resto de las instituciones, sino es el Obamacare, o esta ley de salud asequible, como se llama, es una política que ha tenido la oposición de los congresistas republicanos desde que se aprobó. Entonces, pensando que ahorita el Partido Republicano controla el Senado, controla la Cámara de Representantes, era perfectamente natural pensar que si el presidente quería derribar la ley Obamacare, el Congreso lo iba a apoyar. Y sin embargo, ni con su propio partido, en un tema que en principio están de acuerdo, pudieron desarrollar una alternativa viable en términos legislativos. En lo que se refiere a la legislación de armas, bueno, ha sido un año complicado para Estados Unidos en términos de este tema por las consecutivas matanzas masivas que ocurren, perpetradas por individuos que tienen acceso a armas de alto poder, armas, rifles de asalto, que vamos, no podríamos considerarla como un arma para la legítima defensa de tu propiedad, como está pensado originalmente en la segunda enmienda, en este famoso Bill of Rights, sino pues que hay un acceso a armas de alto poder que son las que han utilizado estas personas al momento de llevar a cabo sus masacres, ¿no? La presidencia de Donald Trump ha resultado ser profundamente disruptiva. Hay que ver también que Estados Unidos está bajo el mandato de un minority rule. Esto es particularmente significativo porque al único público que le interesa comunicar algo importante, el presidente Donald Trump, es a sus seguidores. A él no le interesa el resto de los electores en los Estados Unidos, ni tampoco los vínculos que Estados Unidos solía tener con el mundo. Es decir, no trata de manera, digamos, no le da la importancia debida a los aliados históricos de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos enfrente es que ha habido un profundo daño a la institución presidencial. Y esto, sin duda alguna, va a dejar una enorme huella, que es la que deberíamos de empezar a analizar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que tiene permanentemente procesos electorales, y ya viene uno en noviembre del año que entra, va a sufrir las consecuencias. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado revertir de manera más fácil el legado de Barack Obama. La salida del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, el levantamiento de la veda para explotar y perforar petróleo en el Ártico, por cierto considerado un territorio como santuario de paz, así como el retroceso de las relaciones entre Washington y La Habana, que terminaron por acabar con el deshielo histórico que Barack Obama propinó a la isla. Frente a estas nuevas políticas aparece una nueva correlación de beneficiarios: la industria petrolera, gasífera y carbonífera de Estados Unidos, quienes se ha jactado de la disminución de las regulaciones económicas y financieras. Recordemos el presidente Trump, quien aprobó la construcción del oleoducto Keystone, dando marcha atrás a la decisión de Barack Obama de detenerlo por cuestiones ambientalistas y de desarrollo sostenible. El presidente Barack Obama estableció algunas medidas de protección ambiental, sobre todo para contribuir en la materia del Acuerdo de París y del cambio climático que se ha dado, pues, las discusiones a nivel multilateral en los últimos años. Estas medidas incluían la restricción de emisiones en muchas industrias y algunas propuestas para limitar. Por ejemplo, hubo un tema muy importante con una línea de traslado de combustible llamada Keystone. Es un oleoducto para enviar gas desde Canadá a lo largo del territorio estadounidense, que el presidente Obama limitó su construcción debido a que tendría implicaciones medioambientales importantes. Es uno de los legados que dejó el presidente Obama y que el presidente Donald Trump él canceló. Él quita la propuesta del presidente Obama para limitar la construcción y se permite esta construcción totalmente controversial. Además de que ha limitado mucho las funciones de la Agencia Medioambiental de la llamada EPA en Estados Unidos e incluso por parte de la oposición se ha criticado el nombramiento del director de dicho organismo, que se ha dicho que incluso es una persona que no cree en la ciencia del cambio climático y en los acuerdos multilaterales, y es muy crítico de ello.
Hay una especie de echar para atrás algunos de los acercamientos que hubo entre los gobiernos de Obama y Raúl Castro, sin tener claro bien a bien para qué o con la intención de sustituirlo con qué. Creo que esta falta de claridad en propósito se refleja en el hecho de que, bueno, al menos no ha retirado la embajada estadounidense que tiene escasos años, 2 años, me parece, de haberse abierto en La Habana. Retiraron, eso sí, personal por estos supuestos ataques sónicos, que no queda muy claro bien a bien qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero bueno, estamos hablando de que por lo pronto se congela el proceso y sí hay cierto recrudecimiento en algunas sanciones contra Cuba. Queda claro que el bloqueo no se va a quitar, el bloqueo económico. Y es ahí donde vienen también sus órdenes ejecutivas. Si recordarás cuántas teníamos, que si viene el muro, pues el muro simple y sencillamente no ha venido, porque pues no hay ni por dónde, de dónde vienen los recursos, ¿no? Uno de los datos más interesantes de estos meses de la presidencia de Donald Trump es aquel que nos dice que no ha firmado ninguna ley, ninguna ley de importancia en estos meses, pero muchas de estas órdenes ejecutivas, el tema, por ejemplo, del veto al ingreso de los musulmanes que provenían de todos estos países, perfectamente sabemos qué ha pasado. Sabemos también por qué irrumpieron en el escenario las universidades santuario, las ciudades santuario. O sea, ahí vemos una serie de fórmulas que han venido operando precisamente al interior de la sociedad estadounidense para contrarrestar esta serie de propuestas sin sentido y abusivas, autoritarias, ¿verdad?, de parte del presidente de los Estados Unidos. Además de haberse salido de la UNESCO, Donald Trump ha impuesto un nuevo juego de articulaciones en el mundo árabe. Mientras que ha buscado empoderar al sunismo que practica Arabia Saudita, ha buscado desacreditar el chiismo iraní mediante la negativa de Estados Unidos de certificar el programa nuclear con Irán que fue firmado con Hassan Rouhani junto con 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de Alemania. Donald Trump, siendo partidario del aislacionismo en materia económica y comercial, también ha desfundado una serie de tratados de libre comercio. Ahí está el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP, también la cancelación del TTIP, que es el Acuerdo de Inversión y Comercio entre Estados Unidos y Europa, además como todas sus baterías enfiladas a cuestionar y posiblemente descarrilar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde México participa. Por otro lado, no olvidemos que Donald Trump también ha buscado golpear y cancelar sobre todo este programa conocido como el DACA, que fue aprobado en épocas de Barack Obama y que protegía a los inmigrantes indocumentados que llegaban desde niños a Estados Unidos, además de que sigue adelante su propuesta para levantar el muro fronterizo con nuestro país. Propuestas en materia de política exterior, uno de ellos la relación con Cuba, que no ha podido desmantelar al 100% tampoco el legado del presidente Obama, y por supuesto también el acuerdo nuclear con Irán. El acuerdo nuclear con Irán que firma la administración de Barack Obama hace un par de años, y pues que el presidente Donald Trump también ha sido un duro crítico, y sin embargo no se ha podido tampoco manejar, restablecer sanciones o ir por otro lado que no sea el camino del que ya se había manejado desde la administración. El acuerdo nuclear con Irán lo quiere quitar porque le parece que es el legado de Obama y, en su opinión, uno de los peores acuerdos, a pesar de que en términos estratégicos representó un éxito diplomático importante para garantizar cierta estabilidad en Oriente Medio, al menos en las relaciones Estados Unidos-Irán, que sabemos que han sido complicadísimas desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Nos pone ante un escenario complicado porque estamos hablando de una región que tiene la guerra civil en Siria,
que tiene un Irak con un gobierno todavía muy endeble, donde a pesar de que ha decrecido la presencia de la organización terrorista, el Estado Islámico todavía tiene presencia. Y si no es el Estado Islámico, va a ser otra organización terrorista, como el Estado Islámico sucedió a Al-Qaeda. Bueno, después del Estado Islámico, si no se construyen gobiernos fuertes en la región, posiblemente surja una nueva organización terrorista, ¿no? Tenemos que el 49% de los estadounidenses, en una encuesta que ha hecho el Public Policy Polling, están en favor ya del impeachment. El 49% también consideran que es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. En contraste con que el 55% de sus seguidores están encantados con la personalidad de su presidente, y la caída en términos, digamos, de la popularidad con sus seguidores en realidad es muy poca. Ellos siguen confiando en que el presidente está teniendo logros importantes, y es por eso que el escenario internacional ha sido de alguna manera el campo de batalla a partir del cual el presidente comunica a sus seguidores que está cumpliendo con su palabra del America First. Ahí hay evidencias contundentes, ¿no? Días penosos y horas bajas acompañan el relacionamiento de México con Estados Unidos. De regreso se empodera este ambiente de conflicto y enfrentamiento que se aleja a su vez de los días de la amistad, de la sociedad y de la alianza que se pudo construir como producto de las negociaciones del Telecán que tuvieron lugar hace 23 años. Precisamente uno de los mayores atributos y bondades del Telecán fue haber visualizado a Estados Unidos como un país que nos diera una oportunidad y no precisamente conceptualizarlo como una amenaza. Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, la diáspora de mexicanos más importante que tenemos en el mundo, así como la frontera compartida más grande. Una apuesta importante para México, no solo en términos económicos, sino incluso también políticos, y que eso es importante tenerlo en mente. Ahora, con la amenaza de que el Tratado de Libre Comercio se pueda cancelar, las voces tranquilizadoras nos dicen, bueno, si se cancela vamos a estar con las reglas comerciales de la Organización Mundial de Comercio, son niveles arancelarios muy bajos, en última instancia las economías están integradas, entonces los flujos comerciales no se van a ver mayormente afectados, lo cual es cierto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tratado no solo era incrementar el comercio, sino también tenía este componente, quizás no explícito, pero sí implícito, político, que era, por un lado, garantizar ponerle candados a este nuevo modelo de desarrollo mexicano, guiado por las exportaciones, orientado al exterior, después de décadas de la industrialización por sustitución de importaciones, y otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas internacionales, cosa que el Telecán ha logrado de buena manera, y que es ahí donde están los mayores riesgos para, en el caso de una cancelación del tratado. Ha habido importantes avances en materia comercial. Desde la firma del tratado se ha incrementado sustancialmente el comercio y la inversión en los tres países, en Canadá, México y Estados Unidos, no solamente en México. Los tres países han tenido importantes avances a nivel de integración también, a nivel comercial, y sobre todo que esto conlleva también a otras áreas de importancia, como la seguridad fronteriza o la migración, que se han tenido importantes avances desde la firma del tratado. Evidentemente, algunos sectores en México se han visto totalmente beneficiados, uno de ellos principalmente, y uno de los que está más en boga en la actual renegociación del tratado, es el sector automotriz.
nos es obligado transformar nuestra relación con los Estados Unidos. Este país y muchos de nosotros habitamos una zona de confort en esta relación. Hemos insistido una y otra vez que porque la demografía nos es favorable, el tema del crecimiento de la población latina en los Estados Unidos, íbamos a tener una mejor relación con nuestros vecinos. Yo creo que esta es una visión, me atrevería a decir, demasiado romántica. Creo que la población latina es muy diversa. Dentro de los propios mexicoamericanos también hay seguidores de Donald Trump, pocos, ¿verdad? Pero de los republicanos también. Y yo creo que nos obliga a una nueva mirada, voltear hacia aquella región en donde no nos conocen y en donde no trabajamos para que nos conocieran. ¿A qué me refiero? A los Heartlands, me refiero al Midwest. 23 años después y bajo el grito proteccionista, nativista y antiglobalizador de Donald Trump en Estados Unidos, es que se han sacudido los pilares de la relación bilateral. La nueva narrativa política que se adueñó del Telecán para tacharlo del peor acuerdo comercial firmado para los intereses de Estados Unidos y volcarlo hacia la reducción del déficit y el impulso de la industria estadounidense. Es bajo la nota del nacionalismo económico y del America First que Donald Trump ha mostrado más interés por desfundar este acuerdo que hacerlo más rentable, eficaz y moderno de cara a los nuevos condicionantes geopolíticos y económicos que impone el siglo XXI. Fue bajo una campaña de odio en donde se tipificó a México como enemigo y se le descalificó como socio. Esta campaña que fue orquestada durante la mesa renegociadora entre Washington, Canadá y la Ciudad de México. Incluso hay un programa que el presidente Donald Trump anuncia hace unos meses de Construyen América y Compran América. Este programa pues es un programa muy proteccionista, llegando muy nacionalista en el sentido de este proteccionismo que él quiere mostrar hacia la industria estadounidense, y ese es uno de los contextos en los cuales él busca la renegociación del Telecán. Hablar de que el tratado ha tenido malas consecuencias para su país, específicamente en la pérdida de empleos y por supuesto en la pérdida de inversiones. Él acusa a México de que muchas empresas van a México buscando salarios bajos y pues una inversión que sería mucho más cara en Estados Unidos, y en ese sentido pues él acusa a México de tener esa línea de empleos con bajos salarios que pues no se comparan con los estadounidenses o canadienses. También hay críticas por parte de Canadá en el mismo sentido. Si bien México ha avanzado pasos importantes en temas de Estado de Derecho, sabemos que hay todavía mucho más por avanzar y que todavía hay desafíos importantes. El Telecán daba esa certidumbre internacional de que el inversionista podía venir a México y si enfrentase algún problema o tuviese algún problema con las instituciones de procuración de justicia, podría recurrir a estos mecanismos de solución de controversias contemplados en el tratado. Sin el tratado se nos va esta certidumbre y ahí es donde podríamos enfrentar consecuencias importantes en términos de inversión, que algunos potenciales inversionistas decidan no invertir en México, que inversionistas que ya están establecidos aquí y cuyos costos de irse a otro lado no sean tan grandes, se puedan ir. Entonces, creo que hay que pensar estos 23 años de libre comercio en América del Norte, no solo en términos del incremento en los flujos de comercio, no solo en cifras, sino también en la importancia política. Cuando vimos las sociedades de México y de los Estados Unidos trabajando y colaborando juntas, no perdamos de vista que ahí hay indicadores mucho más positivos de aquellos que por el racismo, por la xenofobia o porque simple y sencillamente ven que este es un país de inferiores, es un país que no es relevante para los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido una nación profundamente exitosa
porque logró nutrir un imaginario que no es de un melting pot, sino de una sociedad en donde los guetos se han venido reproduciendo. Y esta cultura del gueto, basada sobre todo, y aquí es un dato interesantísimo, en el hecho de que Estados Unidos al día de hoy sigue sin tener una lengua oficial. El inglés no es una lengua oficial reconocida como tal. Y por lo tanto, durante mucho tiempo, este es un gran tema de debate ahora, ¿no? Pero por eso es que se ha podido implementar la educación bilingüe, ¿verdad? Pero esto no existe en la Constitución de los Estados Unidos. Los puntos de choque y los factores de colisión se han adueñado de las mesas renegociadoras del Telecán. Un ambiente que se amplificó gracias a la postura destructiva y confrontacionista del gobierno de Trump. Mientras que México aplaudía el espíritu de apertura, más comercio y mayor competitividad sin reintroducir aranceles, cuotas o tarifas al comercio, la partida trumpista aterrizó por otro lado, elevar las reglas de origen para el sector automotriz del 62.5% al 85% e incluir el 50% de contenido nacional estadounidense como mínimo. Una propuesta que irritó a la élite política y económica mexicana a propósito de golpear al sector más emblemático y rentable del Telecán para México, cuya cadena de valor contribuye de manera innegable al PIB y al empleo nacional. El sector automotriz ha logrado consolidarse como una potencia a nivel mundial en los 3 países y sobre todo formando cadenas de valor que lo han llevado a una integración absoluta prácticamente en los 3 países. Se construyen un vehículo y el vehículo tiene partes de los 3 países construidas tanto en Canadá, en Estados Unidos, en México y montado en los 3 países, por lo tanto es un vehículo norteamericano, no es solo un vehículo estadounidense, mexicano o canadiense. Esto ha sido uno de los principales beneficios del tratado en la manufactura. El gobierno de México incluso se anunció por parte del secretario Guajardo que estos temas más difíciles que forman parte de la renegociación, que son hablando de las reglas de origen, que Estados Unidos busca un incremento en las reglas de origen para mayor partes de Norteamérica y sobre todo un producto nacional, un elemento nacional en la producción de automóviles, evidentemente de Estados Unidos, y eso es uno de los temas más difíciles. Una política industrial que es algo que tampoco acompañó al TLC durante estos últimos 23 años, una política industrial que garantice un desarrollo que redunde en mejora de bienestar de los trabajadores. Vamos, no un desarrollo basado en manufactura, ¿no? En importar componentes, manufacturarlos y exportarlos, que eso no necesariamente tiene una derrama económica tan importante en las comunidades como lo sería si México tuviese una industria que estuviese produciendo los componentes aquí. El choque de trenes entre México y Estados Unidos también se palpó con una nueva propuesta del equipo de Donald Trump. Es decir, proponer y establecer una cláusula de extinción y una revisión periódica del Telecán cada 5 años. Precisamente la mejor manera para derribar la certidumbre jurídica que se ha construido para los inversionistas extranjeros. La desbandada de ocurrencias también venía por otro lado. Ahí estaba la propuesta de eliminar el artículo 19 del Telecán en materia de solución de controversias para casos de dumping y de subsidios. Precisamente con esta idea se imponía la propuesta de desacreditar los paneles binacionales o supranacionales, porque hay que recordar que si contravienen los intereses de Estados Unidos, a Donald Trump no le gusta ni los árbitros extraterritoriales ni tampoco la diplomacia comercial. Estas cláusulas, como tú bien dices, la llamada Sunset Clause, que es una cláusula que terminaría el acuerdo después de 5 años. Evidentemente esto ha llamado la atención para los inversionistas, pues limita realmente las inversiones a largo plazo con la seguridad de estas inversiones. Por lo tanto, también el gobierno de México ha anunciado que dicha cláusula pues es inaceptable para las negociaciones. En torno al tema agrícola, también las organizaciones campesinas en México se han manifestado en contra, debido a que evidentemente estas propuestas son contrarias
contrarias a la voluntad del libre comercio y sobre todo las propias reglas de la Organización Mundial del Comercio. No dígase del actual Tratado de Libre Comercio, sino que también son contrarias a las leyes de derecho internacional en materia comercial actualmente. Si estás pensando en que de vez en cuando en el año Estados Unidos te va a cerrar las puertas a tus exportaciones, bueno, pues ¿qué les vas a hacer? ¿Qué van a hacer los productores de, no sé, jitomate, de muchos de estos productos agrícolas, cuando de repente durante cierto periodo del año no puedan exportarlo a Estados Unidos? Digo, México tiene toda una red de tratados de libre comercio hacia donde puede reorientarlos, sin embargo, bueno, pues estás pensando que ya hay toda una plataforma logística, que no es tan fácil reorientar así como así, y que también, bueno, estamos pensando, quizás nuestros otros socios comerciales no les interesa comprarnos eso, quieren comprarnos otras cosas. Entonces, desde luego ahí está la afectación clarísima, ¿no? Y creo que aquí ha sido claro el gobierno mexicano en que se trata de una propuesta inaceptable. Se trata de una propuesta inaceptable, de una propuesta que si Estados Unidos insistiese en ir con ella, pues simplemente mejor sin tratado y se pagan los aranceles que se tengan que pagar, pero pues, que se exporte sin esas restricciones. ¿Qué sentido tendría hablar de un tratado de libre comercio de América del Norte cuando pues en realidad lo que estás haciendo es restringir el comercio, no liberalizarlo, ¿no? Entonces se trata definitivamente de una propuesta inaceptable. Aquí lo que falta ver es si Estados Unidos la puso sobre la mesa pensando en insistir hasta las últimas consecuencias o si simplemente la planteó como posición de inicio, vamos, o sea, sabiendo que es algo que no van a aceptar, pero a partir de ahí ir llegando a un término medio que igual sea favorable para ellos. Bajo el cúmulo de alegatos y de una serie de discrepancias alrededor de las renegociaciones del Telecán, para México se tocaba otra figura sensible por parte del discurso proteccionista de Estados Unidos. Todo el tema relacionado con los asuntos laborales, pero también los salarios bajos, que México utiliza en gran medida para mejorar la competitividad de su economía y atraer inversión extranjera. Y es que en este renglón, Donald Trump no solamente nos acusaba de déficit comercial o de robo de empleo, sino también de dumping laboral. Por otro lado, el ambiente pesimista y cabizbajo de los negociadores mexicanos surgió cuando el mismo equipo de Robert Lighthizer propuso crear ventanas de estacionalidad para los productos agropecuarios mexicanos. Y es que a la furia populista de Washington no le gusta que México se haya convertido en un fuerte productor y exportador de frutas y hortalizas. Sin embargo, sí hay que matizar los comentarios del presidente Trump en la materia, debido a que ha habido sí ha habido una gran cantidad de empleos que se han perdido, alrededor de 4 millones en los últimos 12 años. Sin embargo, esos empleos que se han perdido, sí se han perdido más que nada por el objetivo de industrialización del país, el aumento de nuevas tecnologías, la llegada de nuevas maquinarias que evitan o que no permiten que ya las personas sean las que estén en algunos empleos de manufactura. En ese sentido, pues eso ha sido la mayor productividad, ha sido la más culpable de la pérdida de empleos, cosa que el presidente Trump no necesariamente lo menciona en su discurso y sin embargo sí acusa en gran medida a México en este sentido. México, y creo que ha hecho un buen papel, tenemos buenos negociadores, no se ha levantado de la mesa. Esto para mí es un signo importante, porque también Canadá está dando la batalla. Sabemos que hay muchos sectores en los tres países, incluido Estados Unidos, que están a favor de que este acuerdo no se rompa. Pero también están de acuerdo en que es la mayoría, ¿verdad?, en que es necesario reformular, modificar algunas partes. Lo que creo que puede suceder es que no vamos a poder hablar de un
Tratado de Libre Comercio integral, sino que muy probablemente nos queden fragmentos. La pregunta que nos debemos plantear es, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué lección nos deja esta presidencia impredecible, disruptiva, que tienen ahora los Estados Unidos, un país con el cual tenemos y mantendremos vínculos indisolubles? Creo que en lo que tenemos que pensar con estos mecanismos es diversificar las pertenencias de México, las afinidades geopolíticas de México, porque el comercio en última instancia antes del Telecán ya estaba concentrado en América del Norte, específicamente en Estados Unidos. Durante el Telecán ha seguido concentrado en Estados Unidos y después del Telecán seguirá concentrado en Estados Unidos, porque es natural. Somos vecinos, hay un montón de cosas que unen a las economías. Sin embargo, sí hay que pensar en lo que digo, diversificación de vínculos, más desde una perspectiva geopolítica, ¿no? Tener presencia en las iniciativas que están dando forma al nuevo orden internacional. Quizá uno de los momentos de mayor tirantez y de tensiones bajo las renegociaciones del Telecán tuvo verificativo en la cuarta ronda renegociadora que se celebró en Washington. Pese a haber concluido el capítulo sobre pequeñas y medianas empresas, las pymes, y mostrado avances significativos en materia de competencia, comercio digital, telecomunicaciones y prácticas regulatorias, un sentimiento de fuerte desafección se apoderó frente a los grandes temas pendientes y más escabrosos del Telecán: las reglas de origen, los estándares laborales, la solución de controversias, el comercio agrícola, así como la cláusula de extinción del tratado. A la opinión pública mexicana le llegó el resonador de un posible descarrilamiento del Telecán. Recordemos que el mismo canciller Luis Videgaray señaló en su comparecencia ante el Senado de la República que México es mucho más grande que el Telecán y que debíamos estar preparados incluso para salir del tratado. En la última ronda de negociación que se llevó en el mes de octubre, se anunció en el comunicado final que se había alcanzado un acuerdo en materia de competencia. El capítulo de competencia estaba listo y terminado y totalmente negociado. Ese es el único que se ha logrado hasta el momento negociar. Ha habido, desafortunadamente, muchos malos encuentros. Se notó al término de la cuarta ronda un desencuentro entre las delegaciones de los tres países, sobre todo de México, Canadá con Estados Unidos. Los comentarios del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, fueron muy importantes en contra, al nivel de calificar a México y a Canadá como difíciles en la negociación. Que creo que ya lo han mencionado en incontables ocasiones, de que si esto sucede, México está lo suficientemente blindado. A mí me gustaría que el gobierno de México nos hablara también con la verdad. No nos inyectan suficiente confianza cuando nos dicen generalidades y cuando nos dicen estamos lo suficientemente preparados. Yo creo que si esto sucediera, sí va a haber un impacto inmediato, complicado, sobre todo, por ejemplo, en algunos sectores de la economía. Me atrevería a decir también en términos de qué pudiera suceder con en el corto plazo con la inversión extranjera directa, puesto que no hemos tenido el suficiente tiempo, ¿verdad?, para implementar o hacer más activos todos estos tratados comerciales que tiene nuestro país y que además se ha presumido que México es una de las economías más abiertas. La idea de un proyecto de región de América del Norte que está basado en el tratado y que sin el tratado pues sí, digamos, quedaría un poco huérfano esta idea de América del Norte y correría el riesgo de simplemente erosionarse poco a poco, como podría hacerse la hipótesis que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Después de tener consejos de empresarios trilaterales, después de que esta cumbre de líderes de los llamados Tres Amigos tenía un plan de trabajo preestablecido. Hemos visto cómo estas cumbres cada vez más se convierten en eventos protocolarios. Entonces, ahí está un gran problema con la posible cancelación del TLC, ¿no? El inicio de la cuarta ronda renegociadora del Telecán coincidió
con la visita que hiciera el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, primero a Estados Unidos y luego a nuestro país. Aun cuando su discurso político se centró en la importancia del Telecan y el interés de Canadá de modernizar y actualizar este tratado con base en su agenda progresista, que incluye aspectos ambientales, derechos indígenas y equidad de género, no podemos esquivar el énfasis que han puesto los líderes de Ottawa en el tema de elevación de los estándares laborales en México. Incluso Jerry Díaz, el dirigente del sindicato privado más grande de Canadá, propuso nivelar los sueldos entre los tres países. Si bien Canadá ha arremetido contra la narrativa proteccionista de Donald Trump en Estados Unidos y ha defendido la integralidad del tratado, quizá muestre ahora mayor interés por firmar un acuerdo bilateral con el gigante del norte. Es evidente que es necesaria una mejora en la situación de los trabajadores en México. Eso es innegable. Y yo creo que originalmente la intención, bueno, no creo, es un hecho, la intención original del Telecan era hacer que los niveles de vida, al mismo tiempo que otros indicadores y variables macroeconómicas, fuesen convergiendo entre los tres países. Tienes dos países desarrollados, uno en vías de desarrollo, una economía de renta media como es México. La idea era que los indicadores fuesen convergiendo. Han convergido algunos, la tasa de inflación, los ciclos económicos incluso, pero el más importante, que es el nivel de bienestar de los trabajadores, en ese sí no se ha conseguido. Aquí lo que decía que es importante aclarar es la reticencia de la comunidad empresarial o incluso de algunos sectores del equipo negociador mexicano a comprometerse a incrementar los salarios en el marco de la negociación del TLC es precisamente no poner esa obligación en un tratado internacional, porque aquí estamos hablando de una situación económica nacional que se tiene que abordar, sí, que se tiene que trabajar para la mejora de salarios, sí, pero mediante mecanismos nacionales. O sea, es importante que en el tratado se mantengan todas estas provisiones en temas laborales y que incluso se negociaron y se incluyeron por medio del acuerdo paralelo en el 94, que se mantengan, que se actualicen, que se apliquen efectivamente en México, porque vamos, en el acuerdo laboral había ciertas cuestiones en materia de sindicalización de los trabajadores, cosas por el estilo, que no necesariamente se ha cumplido como lo establece el tratado, ¿no? ¿Cómo estás viendo la actitud de Canadá frente al Telecan? Hay un doble rasero, hay un doble discurso. Por un lado sabemos que Justin Trudeau y bueno, pues toda la élite política canadiense y económica pues han defendido el Telecan, pero también quizá hay otros sectores que les convendría más tener un tratado de libre comercio de manera bilateral con Washington. Yo creo que Canadá también está midiendo fuerzas. La pregunta es, ¿Canadá sí tiene una visión estratégica? Yo creo que México también, las circunstancias nos ha obligado a tener una visión estratégica. Así que para mí el escenario ahí es todavía impredecible. Yo creo que los canadienses tienen una enorme simpatía con México. Hay que ver que, bueno, pues los intereses canadienses, hasta qué punto se verían afectados por la ruptura de un tratado de libre comercio. El tema, por ejemplo, de la industria aeroespacial en México nos tiene más vinculados a los canadienses, ¿no? Esto pues se basa también evidentemente en los comentarios del presidente Donald Trump pocos días antes de la cuarta ronda, diciendo que él prefería los acuerdos bilaterales y hace esta insistencia en que probablemente deba terminar con el Telecan. Pues hay dos vertientes ahí. Una es que este discurso de dificultad que se ha mostrado, un discurso difícil en contra de México y Canadá por parte de Estados Unidos, sea una estrategia de negociación. Y la otra, pues evidentemente que sí, que en realidad sea que la administración del presidente Trump, aún contra toda la oposición que hay en su mismo país a nivel político y a nivel económico, busque realmente terminar el acuerdo. Pese a que se antoja muy difícil desbaratar 23 años de integración compartida, interdependencia económica y de encadenamientos productivos, existe la posibilidad real de que Donald Trump termine por descarrilar o bien desfundar el Telecan
este instrumento jurídico que le ha dado certidumbre y estabilidad a las relaciones políticas, económicas y comerciales entre México y Estados Unidos. En caso de abortar el Telecán, México tendría que sujetarse a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pero que tendríamos que pagar una factura muy cara en materia de comercio, de inversión, de empleo y también de crecimiento económico. Las tareas son varias y hay muchas pendientes, como lograr la necesaria y la anhelada diversificación de la economía mexicana, algo que hasta ahora no hemos podido alcanzar debido a que tenemos una dependencia exagerada del mercado de Estados Unidos. El secretario Videgaray, el canciller Videgaray y el secretario Guajardo han planteado en diversas ocasiones que México tiene otros escenarios, además, en el supuesto de una salida de Estados Unidos del tratado. Como hay que recordar que la salida no sería inmediata, la salida forma parte de un proceso que está incluido en el mismo tratado, sería un anuncio 6 meses antes. Se ha mencionado o trascendido en medios de comunicación que la negociación la busca el presidente Trump para salirse del tratado, anunciar su salida dentro de 6 meses y ahí presionar al país. En este sentido, a presionar a México y a Canadá. En este sentido, el secretario Guajardo ha sido muy concreto en decir que México no aceptaría esto. México se levantaría de la mesa en el momento en el que Estados Unidos anuncie la salida del tratado con la aplicación del artículo 2205. A partir de ello, pues México sí ha fomentado una nueva relación con otros países, sobre todo se está manejando el tema con la Unión Europea y la modernización del acuerdo global para incrementar evidentemente las inversiones y comercio con la Unión Europea. Y por supuesto, otro de los enfoques más importantes que se está manejando en la política exterior actual es la Alianza del Pacífico. México tiene quizás la red más amplia de tratados de libre comercio, me parece que son 11, 12 tratados con 40 y tantos países, entonces hay otros mercados a los que México le puede apostar. El problema es, como te decía, que ellos nos quieran comprar lo que nosotros vendemos. Entonces está eso por un lado. En el caso de Estados Unidos, como mencionabas, los flujos de comercio no van a descender, las economías están estrechamente integradas, aún sin Telecán van a seguir creciendo los flujos de comercio bilaterales. Eso es innegable y es un hecho natural y pues, ni modo, ¿no? Habrá que pagar aranceles sin Telecán, pues puede que sí, pero las distorsiones al comercio bilateral no serán de mayor envergadura. Adicionalmente, lo que México ahorita tiene sobre la mesa es, bueno, por un lado estamos en el proceso de modernización del acuerdo global con la Unión Europea, que era una decisión que se había tomado antes incluso de Donald Trump, pero que obviamente por la amenaza de la salida del TLC de Estados Unidos adquiere mayor urgencia. Está el esfuerzo de mantener el TPP aún sin Estados Unidos, mantenerlo las otras 11 economías, el TPP 11 que se llama, que de hecho esta última semana en la reunión anual de APEC, del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, hay señales de que se puede avanzar y que no está tan lejos concretarse un nuevo texto de TPP con los 11 miembros, ¿no? Este nuevo bloque estaría liderado, bueno, principalmente por Japón, pero hay varios analistas que hablan que, digamos que son Japón y México las puntas de lanza las que están comprometidas con mantener el proyecto. Si se descarrila el Telecán, pues la pregunta es, ¿cómo van a quedar nuestros vínculos, por ejemplo, con Canadá, ¿no? Una de las cuestiones que al día de hoy me inquieta es la reacción que pueda tener Donald Trump en relación a obligar a los negociadores de los Estados Unidos a que salgan de la mesa, ¿no? Por lo que ha pasado ahora en Asia, de que hay una unión interesante de países, encabezados entre otros por el propio Japón y México, de continuar con el TPP. Recordemos que esta sí fue una decisión unilateral de las primeras, ¿verdad?, que tomó el presidente Donald Trump. ¿Y cómo va a responder ante esta situación? Ahí es donde me preocupa que tenemos enfrente todavía la negociación con el Telecán. Así que no lo podemos descartar. Creo que esto sería lo más sano para México.
Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.